Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a este programa. El rollo del libro. A continuación, usted va a escuchar una invitación. Si usted va a unirse con nosotros al estudio durante estos minutos, queremos animarle a que tome en cuenta lo siguiente. Esto le va a ayudar a tener mejores resultados y una mejor inversión de tiempo en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Escuche esto. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ojalá usted pueda dar ese paso. Es bien importante dedicarle tiempo al estudio de la palabra del Señor, y es por eso que el rollo del libro se transmite en días donde pues ustedes podrían tener una mejor accesibilidad de tiempo en 2 horarios y en 2 días distintos, y además el programa también se coloca en las redes sociales. No olvide esa parte importantísima. Vamos ahora a animarle a que dediquemos los siguientes minutos con los 3 segmentos que tenemos en este programa. Jueces capítulo 2 es el libro y el episodio es el número 3. Llevamos 3 episodios, así que nos preparamos para compartir con ustedes el siguiente programa. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea, donde nos acercaremos a la Biblia para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Le invito a tomar la siguiente lectura en nuestro primer segmento del programa, en la versión traducción en lenguaje actual TLA, Jueces capítulo 2. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boquim a ese lugar,
y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecerse en el territorio que cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat Serah, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaas. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados que los habían sacado de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes les robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a esos jefes, ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no los cumplieron. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos porque se compadecía de ellos al oírlos quejarse de sus sufrimientos. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses, y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Por eso Dios se enfureció contra ellos y dijo: «Este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados, me han desobedecido. Así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme como lo hicieron sus antepasados». Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse. Hay más de El Rollo del Libro por Radio Vea. En El Rollo del Libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del Rollo del Libro. Vamos al segmento número 2. Tome su libreta de notas, su lapicero. Tenemos aquí un breve comentario que vamos a ir compartiendo y usted va apuntando algunos datos o frases que son peculiares, que hablen a su corazón, que crea usted que son importantes. Comenzamos. El Rollo del Libro. Esto es El Rollo del Libro por Radio Vea. Muy bien, amados hermanos, al comenzar este capítulo 2 de Jueces, observamos que un ángel es el que viene delante del pueblo de Dios con un mensaje de parte del Señor. Ese ángel les está recordando al pueblo cómo Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra que les había prometido a sus antepasados. Así lo cita el verso 1. Cuando este ángel trae esto a memoria, él les está recordando a esa generación la fidelidad y la gracia de Dios para con ellos como nación, ya que ellos no merecían ese favor, pero de todas formas Dios así los bendijo.
Durante todo el camino por el desierto, el comportamiento de Israel fue de murmuración y queja delante de Dios. Y debido entonces a que este pecado se da, Dios juzga a esos padres permitiendo que todos ellos mueran en el desierto, pero renovó su gracia para poder favorecer a los hijos de esos que murieron. Ese es el contexto del verso número 1. También el ángel en este mismo verso les recuerda a los israelitas que Dios había hecho un pacto con ellos y que Él nunca iba a invalidar ese pacto. Es decir, que la relación que Dios tenía para con ellos era de garantía y de mucha seguridad por el pacto que se había hecho. Todo lo que el Señor, hermanos, pedía a cambio era fidelidad. Les pedía consagrar sus corazones. Cuando el ángel del Señor se presentó delante del pueblo ese día, no les trajo una alabanza, les trajo una acusación. Eso lo dice el versículo número 3. Esa acusación era que ellos rompieron ese pacto. Les recuerda que ellos no habían sido fieles. Ellos habían permitido que dioses ajenos y prácticas de adoración ajena trajeran distractores, llevándoles a la infidelidad. Luego cita a Josué, hablando de que bajo el liderazgo de Josué el pueblo de Dios experimentó victorias y no había nación ni pueblo que pudiera hacerles frente, pero ahora las cosas cambiarían. Todas esas naciones iban a ser un estorbo, iban a hostigarlos, iban a hacer tropiezo. Entonces, hagamos una pausa acá, hermanos, porque al leer los primeros versículos de Jueces capítulo número 2, surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿será que Dios estaba arrepentido de su pueblo? De ninguna manera, hermanos, porque ahí sería contradecir lo que acabamos de mencionar. Dios es un Dios fiel, fiel a su pacto, no al comportamiento del otro lado quien hizo el pacto. Pero sí, Dios va a tratar fuertemente con la actitud de un pueblo rebelde. El corazón de Dios estaba dolido por ver a un pueblo infiel. Y entonces en todos estos versos nos habla de eso. Otra pregunta que surge es, ¿acaso Dios está dispuesto a cambiar su plan? Y la respuesta es la misma, no. Dios todavía quería que su pueblo sacara a esos dioses extranjeros de aquella tierra. Y todavía quería que sacara de ahí esa influencia pagana. Y Él está dispuesto a ayudarlos. Por eso es que ya vamos a ver cómo Dios va a levantar a esos jueces, a esos líderes. Pero Dios no está cambiando de plan, ni mucho menos Dios está dejándolos de amar. Otra pregunta es, ¿por qué Dios no les va a dar victorias? Y la respuesta es muy simple. El pueblo de Dios no quería vivir en victoria. Ellos simplemente estaban conformes con tener a aquellas naciones viviendo con ellos y se sentían atraídos por las prácticas de idolatría y por los pecados que ellos cometían. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos victoria, pero a veces nosotros no queremos que Dios nos dé la victoria. Ahora bien, en el verso 13 nos dice que aquellas naciones serían como espinas, así lo dice la versión LVLA. En el costado de Israel van a ser de tropiezo. Eso significa que Israel experimentaría varias situaciones los cuales les iban a causar dolor. Y vamos al verso 4. La reacción ante esa acusación del ángel y el mensaje que éste traía fue que ellos lloraron a gritos. Luego en el verso 5 se nos dice que
le ponen nombre a ese lugar que significa Boquim, que es los que lloran. Allí en ese lugar ofrecieron sacrificios a Dios. Aunque todo esto pareciera ser muy espiritual y muy sincero, el resto del capítulo nos muestra que no fue así. El pueblo de Dios simplemente estaba reaccionando de una manera negativa ante la noticia de disciplina que Dios estaba dándoles. Es cuando un hijo rebelde es disciplinado y llora por la disciplina, pero al final sigue en la misma actitud. Seguidamente, del verso 6 al 9, nos brindan el contexto del periodo de Israel en manos de Josué. Josué, estando con vida, mandó a que cada una de las tribus tomara posesión de la tierra. Josué y los ancianos que servían junto a él estuvieron vivos y el pueblo sirvió al Señor, así lo dice el verso 7. Pero una vez que Josué murió, las cosas cambiaron. Verso 10 es clave, dice que se levanta una generación que no conocía al Señor. Significa que a esa generación no se les había enseñado acerca de Dios y de las obras que Él hizo a favor de sus antepasados. ¿Cuál fue la consecuencia? Una generación que le estaba dando la espalda a Dios. En vez de adorar al Dios verdadero, están adorando a los dioses cananeos. Verso 11 nos habla de que esa generación estaba dispuesta a abandonar a Dios. Y el verso 12 nos muestra que esto provocó una reacción de Dios. ¿Cuál fue? Una gran ira. Verso 14 habla que porque eso sucedió, Dios entregó a su pueblo en manos de salteadores, los cuales saquearon a Israel. Anteriormente ellos habían sido una nación que todo mundo les había tenido miedo en manos de Josué, pero ahora esa nación ya no es tan infalible. Los enemigos se levantan y empiezan a saquear y a llevarse prisioneros. Yo quiero que observe que durante ese tiempo en la historia de Israel ya estaban siendo vendidos como esclavos. Lo dice el verso 14. Ya no podían hacerle frente a sus enemigos. Verso 15 nos dice que donde quiera que iba Israel, la mano del Señor estaba en su contra y por lo tanto experimentaban derrotas. Una nación muy abatida. Y el Señor, años anteriores, les había mostrado su protección y su favor, pero ellos le dieron la espalda al Señor Dios. En medio de todo eso, el pueblo clamaba a Dios y Dios respondía, y aquí es donde surge el sentido de este libro. Dios levantó a líderes, si usted quiere verlo así, a libertadores, y su nombre textual, jueces, los cuales Dios empoderaba para que ayudara al pueblo a librarse de la mano de sus enemigos. Verso 16 lo dice. Pero en el verso 17 nos habla de algo negativo, que el pueblo de Dios los terminaba rechazando, sino que ellos querían salir de sus problemas, pero no estaban dispuestos a consagrarse a Él. Mire qué terrible esta situación. No querían ni escuchar a Dios ni escuchar a los líderes, a los jueces que Él estaba levantando, sino que preferían irse a prostituirse ante otros dioses. Verso 17 habla de que apenas moría el juez, el pueblo retornaba a sus malos caminos y se volvía más corrupto que la vez anterior. ¡Wow! Luego en el verso 19 el pueblo de Dios estaba interesado en las bendiciones de Dios, pero no en Dios mismo. Ojo con eso, porque eso es lo que pasa en este tiempo. Mucha gente está más interesada en lo que Dios le pueda dar que lo que ellos puedan darle a Él. Todo esto entonces provocaba la ira de Dios contra esa generación israelita.
rechazando ese amor, y se rehusaban a reconocerlo, a servirle y a ser fieles al pacto, según lo dice el verso 20. A causa de esto, entonces, Dios determina entregarlos en manos de esas naciones. Y de esa manera a Israel se le quitaba la protección ante ellas. De tal manera que Dios permitió que su pueblo se fuera tras sus caminos malvados, buscaran otros dioses. Él no se los iba a impedir. Y entonces, como vamos a ver en este libro, hermanos, Él les enviaba jueces, líderes constantemente en tiempos distintos y específicamente cuando más lo necesitaban. Su oído, hablo el de Dios, seguía presto a aquellos que les suplicaban. Ellos nunca fueron destruidos por completo. Padecieron y se lamentaron bajo la opresión de esas naciones, pero Dios siempre los cuidaba. Mire cómo es Dios. Y para cerrar nuestro comentario, en el verso 22 se puede observar que Dios decidió usar aquellas naciones para probar a su pueblo. De tal manera que encontramos que este versículo nos respalda la afirmación que Dios no abandona a su pueblo en manos de naciones. La forma como debemos de ver esta instancia es ver a un Dios que usa la disciplina para que ellos retornen a Él y pudieran percatarse de la maldad de sus caminos. Yo quiero que se imagine, hermano, que estuviésemos en Israel en ese tiempo y lo único que fuéramos a ver es ese grupo de naciones que van a llegar a oprimir. Les atacan, los despojan, también se llevan cautivos a una parte del pueblo, los venden como esclavos y en eso entonces aparece la mano de Dios. Y lo único que podemos ver cuando Dios aparece es su bendición. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios las cosas son muy diferentes, porque Dios está permitiendo que esas naciones traigan opresión, pero nunca su mano se apartó de ellos. Siempre los cuidaba detrás de bambalinas. Yo quiero hacerle una pregunta, porque también este libro nos va a hablar de esto. ¿Alguna vez usted ha sentido la mano de disciplina de Dios? Si usted dice sí, hermano, no vaya a pensar en un Dios malo, sino en un Dios que está tratando de reafirmarnos. Pero viene la pregunta, ¿vamos a dejar que Él haga su obra y con humildad nosotros vamos a obedecer? ¿O seremos necios como el pueblo de Israel? De esto vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Está escuchando El Rollo del Libro por Radio Vea. El Rollo del Libro. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo. Y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir,
no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Bueno, usted escuchó ahí una introducción de cómo vamos a desarrollar el bosquejo en 4 pasos. Le invito entonces con su Biblia, con su lapicero y con su libreta de notas. Vamos al desarrollo del primer paso, Jueces capítulo número 2. Encontremos cuáles son los temas principales que a lo largo de estos 23 versículos nos está describiendo el libro de Jueces capítulo número 2. Las lecturas que hemos tomado y el comentario que hemos hecho nos ha ayudado ya a visualizar correctamente estos 23 versos. Y vemos acá básicamente 2 temas principales. Apunte esto entonces. Tema número 1. Los acontecimientos en Boquim. Acontecimientos en Boquim. Esto es bien importante, porque es allí donde el ángel les trae el mensaje que ya hemos comentado. Pero con el fin de el bosquejo, estos acontecimientos aparecen del versículo número 1 al versículo número 10. Los primeros 10 versículos nos narran los acontecimientos de Boquim. Seguidamente está el tema número 2, y es una síntesis en la época de los jueces. Síntesis de Israel en la época de los jueces. Esto es del verso 11 al verso 23. Un resumen de lo que es el libro de los jueces en estos versos del 11 al 23. Entonces, ¿de qué nos habla Jueces capítulo número 2? De 2 cosas. De un acontecimiento que nos va a narrar los primeros 10 versículos en un lugar que se llamó Boquim. Y número 2, de un resumen del comportamiento de Israel a lo largo de los capítulos 3 al final del libro de los jueces. En este paso número 2, ya nos hemos fijado que de los 23 versículos hemos partido en 2 partes el capítulo. La parte 1, del verso 1 al verso 10, y la parte 2 del verso 11 al verso 23. Vamos a trabajar las 2 partes y vamos a seguir partiendo en bloques para ir entendiendo más el texto bíblico. Vamos a la parte 1, los acontecimientos de Boquim. En esos 10 versículos vamos a partirlo en 3 bloques. Bloque número 1. Verso 1 al verso 3. Allí se hace mención del ángel de Jehová, y eso es lo que usted tiene que poner. Mensaje del ángel de Jehová. Verso 1 al verso 3. Bloque número 1. Bloque número 2 de los acontecimientos de Boquim. Siguientes 3 versos, 4, 5 y 6, nos hablan de la reacción del pueblo. Eso es el bloque 2, la reacción del pueblo, versos 4 al 6. Y para cerrar el tema número 1, versos 7 al 10. Los 4 versículos 7 al 10 van a formar el bloque 3 de la primera parte, y esta la vamos a titular Una nueva generación. Una nueva generación. Entonces, ¿qué es lo que nos relata el libro de Jueces en su primera parte en los acontecimientos de Boquim? Número 1, nos habla de la aparición del ángel de Jehová con un mensaje. Número 2, nos describe la reacción del pueblo que tiene ante el mensaje de ese ángel. Para luego cerrar
mostrándonos una nueva generación. Ya no es la generación de Josué, él ya había muerto juntamente con todo ese liderazgo. Y una generación nueva es la que ahora están describiendo en esta primera parte de Jueces 2. Muy bien, tenemos ya trabajado la parte 1. Vamos a trabajar la parte 2. El resumen de Israel en la época de los jueces. Versos 11 al 23. Aquí vamos a partir en 4 bloques estos versos. Primer bloque, versos 11, 12 y 13. Este primer bloque le vamos a llamar Israel cae en idolatría. Israel cae en idolatría. Así empieza y se va a desarrollar toda la historia de Israel a partir del capítulo 3. Israel cae en idolatría. Luego, segundo bloque, parte 2, versos 14 y 15. Esos 2 versos nos muestran la ira de Dios sobre el pueblo. La ira de Dios sobre el pueblo. Tiene sentido porque al caer Israel en los versos 11 al 13 en idolatría, viene la respuesta de Dios. Una respuesta de enojo, de molestia, de ira. Bloque número 3. Este aparece del verso 16 al versículo 19. Y este bloque tercero le vamos a titular Dios levanta a jueces. Dios levanta a jueces. Bueno, seguidamente vamos al cuarto bloque. Este aparece en los versos 20 al 23. Y este cuarto bloque le titularemos Consecuencias por el pecado del pueblo. Consecuencias por el pecado del pueblo. Así que ponga atención a esto que le voy a mencionar. Estos cuatro títulos, 4 bloques, básicamente es el ciclo que vamos a ver a partir del capítulo número 3. Es decir, número 1 vamos a ver cómo Israel peca al caer en idolatría. Número 2, vamos a ver cómo la ira de Dios se enciende a causa del pecado de Israel. Número 3, vamos a ver cómo la misericordia de Dios provoca que Él envíe a un libertador, a un juez, para luego, número 4, Israel enfrentar las consecuencias de su pecado. Entonces, ¿de qué nos habla esta segunda parte de Jueces 2? De ese resumen. ¿Cuál es el resumen? La Israel que cae en idolatría, la Israel que recibe la ira de Dios, luego la Israel que va a recibir la misericordia de Dios cuando Él levante a un libertador, a un juez, y luego la Israel que va a pagar consecuencias de haberse rebelado con pecado delante de su Dios. Aquí entonces ya desarrollamos este segundo paso de nuestro bosquejo y nos preparamos para el tercero. Vamos a seguir trabajando los bloques que en el paso anterior hicimos, solo que ahora vamos a justificarlos con el texto bíblico. Esto es importantísimo, porque a cada bloque le pusimos un título. Y ese título nos debe de conectar con el texto bíblico, tiene que tener una gran relación con el texto bíblico. De lo contrario, si no tiene relación es porque nuestra observación estuvo errada. Vamos entonces al primer tema, acontecimientos de Boquim, y ahí armamos 3 bloques. El primero le pusimos el ángel de Jehová. Eso significa que debemos de buscar tanto en el verso 1, 2 o 3 que aparezca el ángel de Jehová. Y vemos que en el verso 1, pues está allí en la primera frase. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo:
Subraye usted la primera frase, porque ahí se hace mención de lo que el ángel de Jehová no solo dice, sino hace. Sube a Gilgal, sube a Boquim y luego trae el mensaje. Ya el mensaje lo hemos analizado, hemos dicho que él trae una palabra de dureza, de disciplina, y trae una acusación a un pueblo que se ha olvidado de su Dios. Ok, vamos al segundo bloque, la reacción del pueblo. ¿Qué hace el pueblo ante ese mensaje? Verso número 4. Bueno, los 3 versos, 4, 5 y 6, nos hablan de eso. Pero el verso 4 nos habla claramente en la última frase del verso 4. Dice que el pueblo alzó su voz y lloró. El pueblo alzó su voz y lloró. Y súmele usted la parte 3 en el verso 5. Y ofrecieron sacrificios a Jehová. Pero como ya hemos dicho y analizado, pareciera ser que el pueblo se arrepiente. Y no, realmente el pueblo lo que hace es lamentarse. No lamentarse de que hay un arrepentimiento. No. El lamento es un enojo, una molestia, porque al final las actitudes que van a tomar no son de arrepentimiento, sino de pecado. Bloque número 3. Le pusimos ahí la nueva generación. Aquí tenemos que empezar a enfocarnos que ya no existe Josué ni ninguno de sus líderes asignados, sino es una nueva generación. Y el final del versículo número 10, las últimas 2 frases son claves que hay que subrayar. Dice, final del verso 10, y se levantó después de ellos. ¿Quiénes ellos? Josué y esa generación, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué triste. Toda esa generación no conocía a Jehová. Significa que falló la generación antes de esta. ¿En qué falló? En no trasladarle el mensaje, el testimonio a este grupo de una nueva generación. Y crecieron sin conocer a Dios ni la obra que había hecho por Israel. Muy bien, ahí justificamos entonces la primera parte del capítulo. La segunda parte del capítulo nos trae 4 bloques. ¿Se recuerda? Vamos a justificarlos. Primer bloque le titulamos Israel cae en idolatría. Y verso 13 es el que hay que subrayar. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí claramente habla de idolatría. Siguiente bloque, el 2, le titulamos la ira de Dios sobre su pueblo. Y verso 15, todo el verso 15 habla y describe perfectamente esto. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Aquí vemos que esto tiene que ver con el pasado. Ya Dios les había anticipado que si ellos no eran obedientes, iba a estar en contra de ellos. Muy bien, vamos al bloque número 3. Le titulamos Dios levanta jueces y el verso 16 está para subrayar todo. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Ahí está la mención de los jueces. Y cerramos con el bloque 4, las consecuencias de Dios por el pecado de su pueblo. Y esto es para confirmarlo el verso 23, el último verso. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Consecuencias. ¿Qué consecuencias fueron? Naciones que se levantaron en contra de el pueblo de Israel. Y es que tiene su lógica.
porque con Josué ninguna nación pudo hacerles frente. Pero ahora sin Josué todas las naciones pueden hacerle frente. Esas son consecuencias por el pecado. Muy bien, con esto cerramos nuestro tercer paso. Vamos al cuarto. Hacemos un resumen en este cuarto paso para responder en una frase muy corta esta pregunta. ¿De qué me sirve o qué aprendo saber de que en Jueces 2, número 1, hay una serie de acontecimientos? ¿Qué acontecimientos? La aparición del ángel de Jehová con una acusación, la reacción del pueblo que llora, que lamenta, y luego la descripción de una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿De qué me sirve o qué puedo aprender de ese ciclo, de ese resumen de vida que Israel va a demostrar? Primero, cayendo en idolatría. Segundo, provocando la ira de Dios sobre ellos. Tercero, Dios en su misericordia permite que se levanten jueces o libertadores para luego pagar las consecuencias por el pecado que el pueblo había cometido. ¿Hay una enseñanza? Por supuesto que sí. Le pido que en una frase bien, pero bien cortita, pueda usted escribirla al final de su bosquejo, y le voy a dar 1 minuto para que lo considere y después compartimos. El rollo del libro. De vuelta acá para cerrar este tercer segmento, y vamos al cuarto paso, que es una conclusión, que es algo que es bien importante a la hora de estudiar la Biblia. ¿Qué aprendo? Bueno, nosotros desde acá tenemos ya una pequeña frase de 3 palabras, pero quiero animarle a que si usted desea tener este bosquejo, puede escribirnos y con gusto le enviaremos a su WhatsApp nuestro trabajo con colores, con cómo lo trabajamos acá y el bosquejo que hemos preparado. Hermanos, nuestra conclusión, 3 palabras. Todo tiene consecuencias. Repetimos, todo tiene consecuencias. Así de simple. Usted hace lo correcto, va a tener consecuencias. Usted hace lo incorrecto, va a tener consecuencias. Vive en santidad, va a tener consecuencias. Vive en pecado, va a tener consecuencias. Eso es lo que nos deja este capítulo 2 del libro de los Jueces. Así que damos gracias a Dios por esta enorme oportunidad que nos ha dado de poder hacerlo juntos en este estudio. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro.
parte final de este episodio número 3 hemos estudiado el capítulo 2 de Jueces. En el episodio 4 le invito a que comience a leer, si estudiará con nosotros, los 31 versículos que contiene el capítulo número 3 de Jueces. Ahí vamos a ver los primeros 3 jueces que describe este libro. No se lo pierda, trabaje su lectura en estos días y la próxima semana en el episodio número 4 estaremos avanzando en este capítulo. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.